Amén. Pueden sentar. Es precioso estar en la presencia del Señor, cantarle por toda la eternidad. En algunas ocasiones nosotros invitamos, mi esposa y yo, a mi sobrina Hetze a tener pijamadas con nosotros en la casa. Y de por sí es un reto para dos adultos intentar encajar con los niños, ¿verdad? Es un reto enorme. Mientras uno ya se quiere dormir y ellos todavía tienen mucho pila. Y en una de estas ocasiones estuvimos en un dilema porque no sabíamos qué película pudiéramos ver con ella que fuera buena para ella y que ella no hubiese visto antes. Que con los niños es difícil, ¿verdad? Que ya no haya habido una película que no hayan visto antes. Y bueno, después de escoger una serie de películas, le dimos las opciones a escoger y le pedimos cuál de esas no había visto y cuál quería ver. Entonces, nuestra intención era que tuviéramos una experiencia nueva, tanto ella al ver una película nueva y nosotros pues también con ella. Andy es fan de las caricaturas animadas, entonces también le gusta mucho ver películas infantiles. Y pues nuestro deseo es que la experiencia para todos fuera nueva. Así que ella eligió una película y nos dijo que no la había visto y pues pronto nos preparamos, hicimos palomitas y preparamos todo lo necesario y nos sentamos a verla. Pero conforme avanzaba la película, ella predecía cosas. Decía, va a pasar esto. Y yo la veía y decía, ¿cómo sabe? ¿Qué ingenio, qué creatividad tiene, ¿no? Y primero para mí fue interesante ver la creatividad que ella tenía y esa creatividad que le permitía predecir ciertas escenas de la película de manera anticipada. Pero después empezó a ser muy sospechoso, porque hasta empezaba a reírse antes de que muchas cosas en la película pasaran. Y pues pasó de ser interesante a sospechoso y después de sospechoso pues empezó a ser muy, muy, muy divertido aquella ocasión. Sus risas anticipadas, sus comentarios nos demostraban una sola cosa y es que ella ya había visto esa película. Pero ella sabía que yo no la había visto. Yo le dije, mira, todas estas, ¿cuál quieres ver? Yo no he visto me gustaría verla, pero tú no, ¿cuál quieres ver? Entonces no sé si ella escogió esa película porque bajo la manipulación mía dijo, pues no la ha visto, hay que verla, ¿no? Y quizás ella no quiso romper con esa ilusión. En un sentido, hermanos, saber anticipadamente las cosas y contarlas rompe con una ilusión, rompe con una emoción, con una intriga, ¿sí? Eso es un spoiler. Es una palabra americana que hoy en día se utiliza mucho cuando uno va al cine y ve una película antes que otra persona y cuando alguien sabe que la va a ver le dice, oye, pero es que al final se muere fulanito talito, así como, ya me contaste la película, ya le quitaste lo emocionante a las escenas. Eso es un spoiler para los que somos de las generaciones anteriores que a veces no entramos en estos lenguajes modernos. De hecho, es una palabra ya tan usada por el español que la Real Academia de la Lengua Española ya la adoptó. Se puede decir tal cual en inglés o se puede decir como se escribiría en español, spoiler, con acento en la O. Ya está en nuestro diccionario, ya está ahí. Y spoiler es una palabra en inglés que viene de la palabra spoil, que traducido al español sería arruinar, echar a perder algo, spoilear algo, arruinar algo. Por lo tanto, un spoiler, al menos en el sentido cinematográfico y de libros y de historias, cosas que contar, un spoiler es una serie de datos que nosotros damos o que tenemos, lo cual provoca perder el interés antes de tiempo o fastidiamos o echamos a perder una sorpresa.
Como cuando andamos preparando todos una fiesta sorpresa y no falta el niño de 4 años que se acerca al cumpleañero y le dice, ya mero está lista tu fiesta de cumpleaños. ¡Pum! Se rompe toda la magia, se rompe toda la ilusión. ¿Verdad que sí? Eso es un spoiler. Y bueno, nosotros llegamos a estos días de las semanas pasadas con expectativas ya construidas o prefabricadas. Y nosotros hacemos eso porque pues ya hemos vivido tantas veces esto que conocemos como Semana Mayor o Semana de Pasión o los festivales, Pascua, panes sin levadura, primeros frutos. Y llegamos a estos días con expectativas ya preconstruidas, planeadas, prefabricadas e inclusive ensayadas. Tan así que perdemos de vista la grandísima riqueza de esta hazaña que el Señor Jesús hizo hace 2000 años. Ya es como, sí, se va a morir, pero va a resucitar y no pasa nada. Todo está chido, todo está padre. Pero hacemos tanto énfasis en la cruz y la pasión. Hacemos tanto énfasis en el sufrimiento de Jesús y su amor y su entrega y todo lo que pasó en esa cruz, que pensamos que la cruz lo es todo, que la cruz es el centro del Evangelio, que la cruz es el centro de nuestro caminar con el Señor Jesús. Pero déjame decirte que, si me permite ser un poco controversial, como ya lo he dicho en otras ocasiones, la cruz no salva a nadie. La cruz borra nuestra rebelión para con Dios. La cruz hace un borrón y cuenta nueva en nuestra vida. Pero si no hay una transformación en nuestro interior, si no hay un cambio, aunque nos hagan un borrón y cuenta nueva, el día de mañana vamos a estar igual o peor. Es como esa gente que le encanta endeudarse y por más que tú le ayudes y vayas y pagues todas sus deudas a todos lados, el día de mañana otra vez está endeudada. Porque no ha sido transformada, porque no ha sido renovada. Simplemente alguien le ayudó con su conflicto, con su dificultad. La cruz por sí sola no sirve, hermanos. La cruz por sí sola no sirve. Sin una reforma, sin una revolución, sin un cambio completo, sin una transformación, la cruz no sirve de nada. Y sabes que los discípulos lo sabían, las mujeres lo sabían, y por eso es que ellos vivieron y afrontaron sus realidades como la vivieron. ¿Qué fue lo que pasó? El maestro fue a la cruz, murió, se acabó todo. No había mucha solución en la cruz. No había mucho que se pudiese lograr ahí. Y yo quiero invitarte a que volvamos a leer esta semejante hazaña que el Señor Jesús hizo sin spoiler, sin prejuicios, sin ideas preconcebidas. Yo te invito a que antes de que empecemos a leer nuestra Biblia en este momento te quedes vacío, sin saber el final, y que podamos conectarnos paso a paso con cada una de las escenas que estamos a punto de leer, con cada idea, con cada sentimiento, con cada dolor, con cada emoción, con cada intriga. ¿Podemos? ¿Podemos no sabotearnos a nosotros mismos y no spoilearnos? ¿Lo intentamos? Ok, vamos a leer Marcos capítulo 15 en adelante. Voy a leer en NTV. Puedes cerrar tus ojos para escuchar la historia, puedes seguirlo en la pantalla, puedes leerlo en tu Biblia, pero no te adelantes. Saborea cada frase, cada escena, cada situación, cada momento. Ponte en el lugar del personaje, ponte en el lugar del diálogo, ponte en el lugar del dolor. Ponte tú mismo en la cruz si así lo quieres. Dice así la Escritura, Marcos capítulo 15, muy temprano por la mañana, los principales sacerdotes, los ancianos y los maestros de la ley religiosa, todo el concilio supremo, se reunieron para hablar del próximo paso. Antes de eso, ¿se acuerdan que habían estado en la casa del sumo sacerdote buscando cómo inculpar a Jesús de manera injusta? Ataron a Jesús, se lo llevaron y lo entregaron a Pilato, el gobernador romano. Pilato le preguntó a Jesús, ¿eres tú el rey de los judíos? Tú lo has dicho, contestó Jesús. Entonces los principales sacerdotes siguieron acusándolo de muchos delitos. Pilato le preguntó, ¿no vas a contestarles? ¿Qué me dices de las acusaciones que presentan estos hombres en tu contra?
Pero para sorpresa de Pilatos, Jesús guardaba silencio, él no dijo nada. Ahora bien, en medio de todo esto era costumbre del gobernador poner en libertad a un preso cada año. Durante la celebración de la Pascua, el que la gente pidiera, Pilatos lo liberaba. Uno de los presos en ese tiempo era un hombre llamado Barrabás, un revolucionario que había cometido asesinato durante un levantamiento en revuelta. Así que la multitud acudió a Pilato y le pidió que soltara a un preso como era la costumbre. Yo pienso que Pilatos pensó, dijo, bueno, ahora van a pedir que les libere a Jesús. Así que Pilatos les pregunta, ¿quieren que les deje en libertad a este rey de los judíos? Preguntó Pilatos. Pues ya se había dado cuenta de que los principales sacerdotes habían arrestado a Jesús por envidia. Sin embargo, en ese momento, fíjate bien quién hizo esto, los principales sacerdotes incitaron a la multitud para que exigieran la libertad de Barrabás en lugar de la de Jesús. ¿Quién tomó esta decisión? Los sumos sacerdotes. Así que Pilato les preguntó, entonces, ¿qué es lo que yo hago con este hombre al que ustedes llaman rey de los judíos? ¡Crucifícalo!, le contestaron a gritos. ¿Pero por qué?, insistió Pilatos. ¿Qué crimen ha cometido este hombre? Pero la turba rugió aún más fuerte. ¡Crucifícalo! Entonces Pilato, para calmar a la multitud, dejó a Barrabás en libertad y mandó a azotar a Jesús con un látigo que tenía puntas de plomo. Sí, de esos látigos que al tocar tu carne la abren y sacan pedazos de carne. Después lo entregó a los soldados romanos para que lo crucificaran. Los soldados llevaron a Jesús al patio del cuartel general del gobernador, llamado el Pretorio, y llamaron a todo el regimiento. No fue suficiente los que llevaban a Jesús, tuvieron que llamar a todos. Lo vistieron con un manto púrpura y armaron una corona de ramas de espinos y se la pusieron en la cabeza. Entonces lo saludaban y se mofaban. ¡Viva el rey de los judíos! Y lo golpeaban en la cabeza con una caña de junco, le escupían y se ponían de rodillas para adorarlo burlonamente. Cuando al fin se cansaron de hacerle burla, le quitaron el manto púrpura y volvieron a ponerle su propia ropa. Luego lo llevaron para crucificarlo. Un hombre llamado Simón, que pasaba por ahí, pero era de Cirene, venía del campo justo en ese momento, y los soldados lo obligaron a llevar la cruz de Jesús. Simón era el padre de Alejandro y de Rufo, líderes después de la iglesia en el primer siglo. Y llevaron a Jesús a un lugar llamado Gólgota, que significa lugar de la calavera. Le ofrecieron vino mezclado con mirra, pero él lo rechazó. Después los soldados lo clavaron en la cruz. Dividieron sus ropas y tiraron los dados para ver quién se quedaba con cada prenda, porque sí, Jesús fue crucificado desnudo. Eran las 9 de la mañana cuando lo crucificaron. Un letrero anunciaba el cargo en su contra. En la cabeza de la cruz decía, Él es el rey de los judíos. Con él crucificaron a 2 revolucionarios más, uno a su derecha y otro a su izquierda. La gente que pasaba por ahí gritaba insultos y movía la cabeza en forma burlona. ¡Ey! Pero mírate ahora, le gritaban. Dijiste que ibas a destruir el templo y a reconstruirlo en 3 días. Muy bien, sálvate a ti mismo y bájate de la cruz. Los principales sacerdotes y los maestros de la ley religiosa también se burlaban de Jesús. Salvó a otros, se mofaban, pero no puede salvarse a sí mismo. Que este Mesías, este Rey de Israel, baje de la cruz para que podamos verlo y creerle. Hasta los hombres que estaban crucificados con Jesús se burlaban de él. Pero al mediodía, la tierra se llenó de oscuridad hasta las 3 de la tarde. Luego, a las 3 de la tarde, Jesús clamó con voz fuerte, Eloí, Eloí, lema sabactani, que significa, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Algunos que pasaron por ahí entendieron mal y pensaron que estaba llamando al profeta Elías. Uno de ellos corrió y empapó una esponja en vino agrio y la puso sobre una caña de junco y la levantó para que él pudiera beber. Es perenne,
dijo al ver si así Elías viene a bajarlo. Entonces Jesús soltó otro fuerte grito. ¿Puedes imaginarte ese grito? Entonces Jesús soltó otro fuerte grito y dio su último suspiro. Y la cortina del santuario del templo se rasgó en dos de arriba abajo. El oficial romano que estaba frente a él, al ver cómo había muerto, exclamó: este hombre era verdaderamente el Hijo de Dios. Algunas mujeres miraban de lejos, entre ellas María Magdalena, María, la madre de Santiago el menor y de José y Salomé. Eran seguidoras de Jesús y lo habían cuidado mientras estaba en Galilea. También estaban ahí muchas otras mujeres que habían venido con él a Jerusalén. Todo esto sucedió el viernes, el día de preparación. Esto ya lo explicamos, ahí hay un error gramatical que luego podríamos verlo a detalle, pero anterior al día de descanso, al acercarse la noche, José de Arimatea se arriesgó y fue a Pilatos y pidió el cuerpo de Jesús. José era un miembro honorable del Concilio Supremo y esperaba la venida del reino de Dios. Pilato no podía creer que Jesús ya hubiera muerto, así que llamó al oficial romano y le preguntó si ya había muerto. El oficial lo confirmó. Así que Pilato le dijo a José que podía llevarse el cuerpo. José compró un largo lienzo de lino, luego bajó el cuerpo de Jesús de la cruz, lo envolvió en el lienzo y lo colocó en una tumba que había sido tallada en la roca. Después hizo rodar una piedra en la entrada. María Magdalena y María, la madre de José, vieron dónde ponían el cuerpo de Jesús. Así que el sábado al atardecer, cuando terminó el día de descanso, María Magdalena, Salomé y María, la madre de Santiago, fueron a comprar especias para el entierro, a fin de ungir el cuerpo de Jesús. Así que el domingo por la mañana, muy temprano, justo al amanecer, fueron a la tumba. En el camino se preguntaban unas a otras: ¿quién nos correrá la piedra de la entrada de la tumba? Pero cuando llegaron, se fijaron y vieron que la piedra, que era muy grande, ya estaba recorrida. Cuando entraron en la tumba, vieron a un joven vestido con un manto blanco, sentado al lado derecho. Las mujeres estaban asustadas, pero el ángel les dijo: no se alarmen, ustedes buscan a Jesús de Nazaret, el que fue crucificado. No está aquí, ha resucitado. Miren, aquí es donde pusieron su cuerpo. Ahora vayan y cuéntenle a sus discípulos, incluido Pedro, que Jesús va delante de ustedes a Galilea. Ahí lo verán, tal como les dijo antes de morir. Las mujeres desconcertadas huyeron temblando de la tumba y no dijeron nada a nadie porque estaban muy asustadas. Hasta ahí. El mucho amor que tenían estas mujeres por Jesús las hizo vencer varias cosas. Hay algunas preguntas que seguramente ellas se hacían en su interior. ¿Quién nos moverá la piedra? ¿Quién? ¿Qué va a pasar con la guardia romana que se encuentra ahí cuidando el cuerpo? Y tengo una pregunta más profunda. ¿Por qué si los hombres, los discípulos, estaban escondidos, por qué ellas no? Dice la Escritura que cuando estas mujeres emprendieron ese viaje y llegaron ahí, sin importar las preguntas anteriores que acabo de hacer, ellas se sorprendieron. Ellas se sorprendieron porque sus dificultades ya no estaban ahí. Sus dificultades se habían desvanecido. Quienes buscan diligentemente a Dios, aun cuando todo parece perdido, aun en medio de la muerte, se darán cuenta que las dificultades que aparecen en el camino se desvanecen. Y ahí aparece Dios, Él interviene y Él ayuda. Lo voy a volver a decir porque quienes buscan diligentemente a Dios, aun cuando todo parece perdido, aun en medio de la muerte, encuentran a Dios.
quiero que imaginemos a estas mujeres y a su grupo de personas, porque todos están temiendo por su vida. Todos. Han pasado ya 3 días y 3 noches. Y yo ni siquiera puedo imaginarme qué tantas discusiones pudieron haber tenido internamente entre los discípulos, entre ellas y aún consigo mismas en el interior. ¿Alguna vez te ha pasado eso, que peleas con la razón? ¿Que peleas contigo mismo? Y que a veces tienes que ignorarla para seguir sirviendo al Señor. Estas mujeres, a pesar de todo esto, resolvieron que aun cuando ya todo estaba perdido, aún su Señor seguía siendo digno de su vida y su servicio. Él ya estaba muerto. Jesús ya estaba muerto. Pero estas mujeres determinaron en su interior que su Señor seguía siendo digno de su vida y de su servicio, pero no así los discípulos. Los discípulos no determinaron eso en su corazón. Mientras unos huyen y mientras otros se esconden por su vida, ahí están estas mujeres. Ellas se arriesgan porque ellas consideran que aún en medio de su muerte el Maestro es digno de su sacrificio, aun cuando están peleando con la razón. Y hermanos, por favor, no hay que spoilear ninguna de estas escenas, porque ellas realmente no sabían qué es lo que había sucedido. Nadie lo sabía. Nadie sabía lo que había sucedido, ni aún los sinceros lectores de las Escrituras, es decir, el Concilio Supremo, ni aún los seguidores de Jesús, es decir, los discípulos, lo supieron. A pesar de que el Señor se los dijo tantas veces: es necesario que padezca, es necesario que muera, es necesario que sea crucificado, pero resucitaré. 4 veces se los dijo Jesús a sus discípulos en el Evangelio de Marcos. 4. Me gusta pensar que aún en la necedad de nuestros corazones, me gusta pensar que aún en medio de las pocas expresiones de fe de nuestra vida, y aún en medio de nuestras profundas y oscuras incertidumbres, el Señor nos encuentra, nos alcanza, nos abraza, nos amanece. Aun cuando nuestro corazón es necio, aun cuando falta fe para creer, el Señor nos encuentra, nos alcanza y nos abraza. Y por eso están ahí esas mujeres. Ellas entraron a ese sepulcro y quizás, seguramente, con más miedo del que les gustaría aceptar. Y al entrar ahí, el miedo, el dolor, la incertidumbre y el terror aumenta. Esas mujeres llegaron a esa cruz buscando, a esa tumba, esperando encontrar a su maestro. Pero su maestro ya no está. La tumba estaba abierta y el maestro no estaba ahí. ¿Dónde está el maestro? ¿Dónde está su cuerpo? ¿Puedes imaginarte ese corazón? En cambio, estas mujeres encuentran a un joven, a un ángel, que intenta tranquilizarlas y les dice: no se alarmen, no se equivocaron de tumba. Ustedes buscan a Jesús el Nazareno. Ustedes están buscando a Jesús de Nazaret, el que fue crucificado. Sí, esta es su tumba, aquí es, no se equivocaron. Pero Él no está aquí. El hombre que fue crucificado no está aquí, Él ha resucitado. Miren, aquí es donde pusieron su cuerpo. Miren, estas son las telas con las cuales lo cubrieron. Él no está aquí.
Él ha resucitado. Ahora vayan y cuéntenle a sus discípulos, incluso Pedro, que Jesús va delante de ustedes a Galilea, porque ahí lo verán tal como les dijo antes de morir. Ese ángel está diciendo a las mujeres: ¿ustedes buscan al crucificado? Ustedes llegaron aquí buscando a un hombre muerto. Y sí, ¿saben qué? Sí es cierto, Él fue crucificado, pero también Él ha resucitado. La cruz, la crucifixión es cosa del pasado. Es cosa de la antigua naturaleza, hermanos. Y aunque la cruz siempre esté frente a nosotros, debemos de entender que no es el destino final de los hombres. La cruz no es el destino final de los hombres. La cruz está ahí para recordarnos que el precio ha sido pagado por nuestro rescate. La cruz está ahí para recordarnos que el precio ha sido pagado por nuestra redención. Pero la realidad es que la cruz no salva, sino la resurrección. Jesús fue crucificado, pero ahora está glorificado. Él ha resucitado. Y a diferencia de otros que habían resucitado, porque muchos otros ya habían resucitado antes, esta resurrección era para vida eterna. Entonces estas mujeres están ahí en esa tumba y el ángel les dice: ya no está aquí. No lo robaron, ni los amigos ni los enemigos, porque se acuerdan que los romanos temían que los discípulos fueran a robarse el cuerpo y dijeran que ya no estaba ahí, que había resucitado. Pues ni los discípulos se lo robaron, ni los romanos se lo robaron. Simplemente dice el ángel, Él ha resucitado. Así que estas son buenas noticias. Ya no deben de ungir el cuerpo de un hombre muerto, ahora deben de alegrarse y derramar su aceite en el hombre que está vivo. Así que el ángel les ordena que a continuación se den prisa en comunicar a los discípulos la noticia. Así que en ese momento estas mujeres fueron enviadas. ¿Y qué significa apóstol? Enviado. Estas mujeres fueron hechas apóstolas. Es decir, fueron enviadas a los que habían sido enviados, a los apóstoles. Lo cual fue una recompensa al amor que estas mujeres mostraron al Señor. Tanto junto a la cruz como en el sepulcro, las primeras en llegar fueron las primeras en ser servidas. Ningún otro apóstol se atrevió a llegar al sepulcro de Jesús antes que ellas. Aparentemente unas débiles mujeres que ni aun uniendo sus fuerzas podían remover la piedra que cerraba el sepulcro. Llegamos hasta el versículo 8 del capítulo 16 y lo hice a propósito, porque déjame decirte que el evangelio original de Marcos, el principio del evangelio de Marcos, termina en el versículo 8. Ahí se acaba. El evangelio de Marcos termina en el versículo 8, no hay más. Claro, después se fueron agregando los demás versículos y eso no les quita peso, no les quita valor, no les quita revelación, pero estamos predicando la serie de Marcos, estamos cerrando por fin después de 2 años la serie de Marcos. Este es un final corto, este es el final real del evangelio de Marcos. Y no estoy diciendo que el otro final no sea válido para nada, pero Marcos fue muy cuidadoso y fue muy meticuloso con este final. ¿Recuerdas cómo se llamaba la serie principal de Marcos? Fe en acción. El propósito principal de Marcos era despertar la fe de sus lectores. Marcos no necesitaba de los discursos y las enseñanzas de Jesús, aunque también encontramos discursos y enseñanzas de Jesús plasmados en el Evangelio. Pero Marcos quería alcanzar a toda una generación que quizás ya sabía por tradición oral y popular lo que Jesús era y lo que Jesús había enseñado. Pero para su generación, para Marcos era importante que para su generación entendieran lo que Jesús hizo y de esa forma retar a los discípulos, a los seguidores de Jesús a vivir con una fe viva. Voy a decir esto y lo voy a decir con muchísimo cuidado.
ante una fe viva, ante una fe ferviente, ante una fe encendida, no hace falta evidencia. ¿Me escuchó? Ante una fe viva, ante una fe ferviente, ante una fe encendida, no hace falta evidencia. No hace falta apologética. No ocupamos que gente venga y nos quiere intentar defender el Evangelio. El Evangelio no se defiende, el Evangelio se vive. No hacen falta dogmas ni sacramentos. No hace falta tocar. ¿Se acuerdan quién quería tocar? No hace falta ver. No hace falta comer con él a la orilla. Ante una fe viva, ferviente y encendida, no hace falta ninguna evidencia. Así que después de todo lo que venimos viviendo hace 2 años con la serie de Marcos, después de todo lo que vivimos con esta serie emocionante, llena de milagros, enseñanzas, confrontaciones, retos, después de una muerte violenta e injusta, la tumba está vacía. ¿Y qué vas a hacer? ¿Cómo vas a vivir? ¿Qué vas a creer? Por eso Marcos termina aquí su evangelio. Marcos dice, les acabo de dar 15 capítulos maravillosos, preciosos, llenos de fe, llenos de fidelidad, llenos de reto, llenos de amor, llenos de justicia, llenos de milagros, llenos de sanidad, llenos de restauración. No necesito presentar a un Cristo resucitado. La tumba está vacía. ¿Qué vas a hacer? Se necesita de verdadera fe, hermanos, para creer que la tumba está vacía. Y más aún se necesita de verdadera fe para creer que Él resucitó. Se necesita de verdadera fe para saber que aquel que resucitó nos quiere resucitar a nosotros también juntamente con Él. El Evangelio de Marcos, capítulo 1, versículo 1, Marcos empieza diciendo: principio del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Y sabes qué? No lo termina. Él no termina el Evangelio de Marcos. Él nos deja en el suspenso. Él sabe que al final de ese libro, Él sabe que el final de ese libro lo tenemos que escribir cada uno de nosotros. Ese era el propósito de Marcos. Marcos deja su evangelio inconcluso porque él espera que el final de ese libro lo escribamos cada uno de nosotros. Y otra vez te digo, hermano, la tumba está vacía. ¿Qué vas a hacer? La tumba está vacía. ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a creer que los romanos lo robaron? ¿Vas a creer que los discípulos lo robaron? ¿O vas a salir de ahí y vas a responder al llamado que el Señor te hace a pesar de no haberlo visto? Porque eso es lo que el ángel les pide que hagan. Vayan y digan que ha resucitado. Pero no lo hemos visto. Vayan y digan que ha resucitado. Pero no está aquí. Vayan y digan que ha resucitado. ¿Qué vas a hacer, hermano? Te lo vuelvo a decir y espero que te vayas de aquí, todo este año te vayas de aquí recordando, la tumba está vacía. ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a creer? ¿Vas a responder al llamado? ¿Qué es lo que el Señor le dice a Tomás? Felices, dichosos, bienaventurados, afortunados, los que sin ver creyeron. Hermano, Jesús murió por vivir como vivió. La muerte es una parada obligatoria en la vida de Jesús y en la vida de cada uno de nosotros, pero debemos de entender que no es su muerte la que nos salva, es su encarnación, es su vida, es la resurrección de Cristo la que nos salva. Y si predicamos tanto de la cruz, deberíamos de predicar muchísimo más todavía acerca de la resurrección, porque es gracias a que Él vive que nosotros podemos vivir. Y
Y sabes que también Juan nos regala un detalle precioso, porque cuando estas mujeres van al lugar donde los discípulos están atrincherados, porque ellos están en un lugar con las puertas atrancadas, no esperan, ellos esperan que alguien venga y los mate también a ellos. Las mujeres llegan, tocan la puerta y les dicen: hey, la tumba está vacía. No está. Él ha resucitado. A estas alturas nada más una mujer había visto a Jesús. ¿Se acuerdan? Se lo encuentra solo ahí María y le dice: no me toques, no me toques, todavía no subo como la primicia que soy al Padre. Pero entonces Pedro y Juan dice que fueron corriendo al lugar del sepulcro, y dice que Juan corrió más que Pedro. No sé por qué pone ese detalle ahí. El evangelio de Juan pues es el mismo, ¿verdad? Dicen que corrió primero porque tiene primera, segunda y tercera. Pero cuando ellos entran, Juan nos da un detalle impresionante. El manto estaba tirado, pero el sudario con el que cubrieron la cabeza de Jesús, dice el evangelio de Juan, que estaba doblado y puesto a la cabecera de la tumba. En la cultura judía del primer siglo, cuando el siervo sirve la mesa a su señor tiene una especie de servilleta, y mientras come, la servilleta está con él. El siervo no puede entrar al lugar donde el señor come, no puede interrumpirlo hasta que el señor deje de comer. Y la señal de que el señor ha dejado de comer es que él toma esa servilleta, limpia sus barbas, limpia sus bigotes, limpia sus manos y la deja hecho a puño o envuelta o toda deshecha sobre la mesa donde come. Así el siervo sabe que su señor terminó de comer. Pero el Señor Jesús toma ese sudario y lo deja finamente doblado y acomodado en el lugar donde su cabeza posa. Eso significa una sola cosa: no he terminado, vuelvo pronto. Ahí está el Señor Jesús, y los discípulos lo entendieron. Cuando el Señor todavía no terminaba de comer, así como tenemos lenguajes aquí, que si el cubierto va volteado hacia arriba o hacia abajo, que si los dejas cruzados sobre el plato es una señal para los meseros, que si lleven tu comida y todo, lenguaje complicado, era eso. Y el Señor Jesús deja un mensaje ahí que Juan logra captar: no he terminado, vuelvo pronto. Mis hermanos, les dejo de tarea que lean el resto de Marcos 16. Pero para Marcos el evangelio termina ahí. Y te hago una pregunta otra vez: la tumba está vacía, ¿qué vas a hacer? ¿Vas a creer? ¿O necesitas tocar? ¿Necesitas ver? ¿Necesitas comer? Quiero invitarte a que cierres tus ojos. Y quiero invitarte a que te pongas a pensar. En algún momento en tu vida, quiero invitarte a que pienses en algún momento en tu vida donde hayas vivido la dinámica de la resurrección. Quiero que te pongas a pensar algún momento en tu vida en el cual te hayas encontrado con el Cristo resucitado, porque lo viste en una anciana que te amó, que te abrazó, porque lo viste en un pastor que te cubrió, que te alcanzó, porque lo viste en una madre entregada, porque lo viste en un hermano de sangre sacrificado, porque lo viste en un maestro de escuela dominical que te enseñó lo que es el verdadero amor. Quiero que dediques un tiempo para ahí en el lugar donde estás, te pongas a pensar en alguna experiencia de vida donde hayas experimentado la resurrección. Quizás alguien algún día te abrazó y así, sin palabras, supiste que Él había resucitado y que Él te amaba y que Él estaba ahí contigo. Quiero que pienses en una experiencia donde pasaste de la muerte a la vida,
donde encontraste vida en vez de muerte, aun cuando todo mundo decía que había muerte. Quizás fue un desconocido en la calle, quizás fue tu madre o tu padre, quizás fue un sobrino tuyo, un nieto tuyo, quizás fue un maestro de escuela. Y si ya encontraste esa experiencia, ahora quiero que abras tu boca y empieces a dar gracias a Dios. Porque la experiencia del Cristo resucitado sigue estando al alcance de nosotros hoy. Señor, te damos gracias. Porque la tumba está vacía. Porque mi mamá, mi papá, mi hermano, mi hermana, mi tía lo creyeron y me abrazaron. Porque pude encontrar vida cuando todos encontraban muerte. Porque me sentí abrazado, me sentí amado cuando esa persona vino y me encontró. Gracias, Señor, porque el Evangelio sigue encarnándose hoy en día. Gracias, Señor, porque podemos seguir escribiendo la continuación de esta historia. La tumba se ha encontrado vacía y yo puedo ser la evidencia palpable de que tú has resucitado. Gracias por aquellos hombres y mujeres que han llevado la fe a la acción y nos han cobijado. Nos han amado, nos han amonestado, nos han confrontado, pero nos han dado vida. La tumba está vacía, pero tú has resucitado. Y hoy tú te encarnas en cada uno de nosotros. Señor, te damos la gloria y la honra. Vamos, iglesia, no te quedes callada, abre tu boca, exprésale gratitud al Señor. Gracias, Señor, por ese pastor, por esa pastora que me pastoreó cuando yo era un niño. Gracias, Señor, por mi vecino, por mi vecina, que me mostraron el poder de la resurrección. Gracias, Señor. Gracias por aquellas personas, Señor, que aún conociendo nuestros errores y nuestros defectos, me acompañaron. Gracias, Señor, por aquellos que lloraron con nosotros. Gracias, Señor, por aquellos que se alegraron con nosotros. Gracias, Señor, por aquellos que estorbaron nuestras rebeldías y nuestras necedades para salvar nuestra vida, Señor. Gracias, Señor, por aquellos que siguen haciendo el Evangelio vigente el día de hoy para nosotros. Señor, que tu Espíritu nos ayude a ser fieles apóstoles, a ser fieles enviados, a testificar acerca de la resurrección, con una fe llena de acción. En el nombre de Jesús. Amén. Ese es el reto, iglesia. Y esa es la tarea.